En nombre de nuestra benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la presentación oficial del quehacer del Nodo de Innovación de la UNED y de experiencias innovadoras llevadas a cabo por diferentes equipos de trabajo e investigación de la institución. El Nodo de Investigación es un proyecto que surge como componente de la red de investigación de la Vicerrectoría de Investigación, cuyo objetivo principal plantea definir una nueva gestión universitaria, en la que se conciba a la innovación como eje transversal para el desarrollo institucional sostenible desde una visión sistemática. Por ello, la convocatoria a esta actividad es un recorrido del trabajo realizado durante estos meses por parte del Nodo de Innovación y también una ventana de oportunidad para conocernos como comunidad innovadora a partir de la expresión de muchos grupos y su trabajo innovador, como lo hemos hecho en este momento cuando llegamos al lobby del Paraninfo y pudimos observar algunos de los proyectos. Es por esta razón y en esta mañana que la expresión motivadora de la convocatoria no debe verse como una pregunta o duda, ¿en la UNED podemos innovar?, sino al contrario, como una afirmación por parte de cada uno de nosotros y nosotras de que efectivamente sí podemos innovar. Y desde cada función esencial, proceso, producto, servicio y puesto que podemos asumir ese compromiso y reto para el desarrollo institucional. Así es que empecemos. En la UNED podemos innovar porque. Y para hacer esta presentación nos acompañan el señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de nuestra benemérita universidad, la señora Lizeth Brenes Bonilla, vicerrectora de investigación, y el doctor Ricardo Valenzuela González, experto internacional invitado y director del Doctorado de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, OTEC de Monterrey. Un cordial saludo para los miembros del Consejo Universitario que nos acompañan, para los miembros del equipo de Nodo de Innovación de la UNED y para todas las personas que nos acompañan a través de ondauned.com. Seguidamente tendremos las palabras de la señora Lizeth Brenes Bonilla, vicerrectora de investigación. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, don Luis. Gracias por acompañarnos en este día especial para la intención o el espacio de innovación, y bienvenido, don Ricardo, nuevamente a la UNED. Gracias por acompañarnos hoy y por toda esa luz que nos dará en unos minutos. En el ADN de nuestra UNED está la innovación. La innovación sabemos que es colaboración, es cambio, es mejora, siempre y cuando eso se dé en un contexto. Y hace 40 años, la UNED, como un modelo innovador que no fue creado por la comunidad que lo implementó en ese momento, pues presentó el reto de innovar para hacerlo realidad en este contexto. 40 años después sentimos la necesidad de escalar la innovación como un ejercicio continuo hacia la mejora, porque no existe mejora continua sin innovación. En este día agradecemos profundamente al Nodo de Innovación, que está compuesto por 8 o 10 personas de casi todas las vicerrectorías. Nos falta enamorar a alguien de la Vicerrectoría Ejecutiva, pero por lo demás estamos participando con el liderazgo de doña Maricruz en este grupo que ha empezado a sistematizar, a observar, a estudiar grupos de innovación en la universidad, y hoy en el lobby pudieron ver al menos 10, no proyectos, sino grupos innovadores vivos dentro de la universidad, a los que también a ellas y a ellos les agradecemos y les reconocemos en este momento. Agradecemos a don Luis mucho ese respaldo y esa libertad que nos permite innovar, porque la innovación depende de un muy buen nivel de inmadurez y un muy buen nivel de imperfección, y si tenemos esos dos componentes es más fácil innovar, pero es imposible si no tenemos un ambiente de libertad.
La innovación requiere libertad, requiere confianza, requiere inspiración, requiere liderazgo, incentivos y pasión. Y en esta universidad necesitamos además ser muy precisos encontrando, observando, identificando oportunidades para innovar con estrategias de bajo costo y alto impacto. Y lo estamos haciendo. Ed Catmull, que es el director actual de Pixar, un creativo innovador que admiro mucho, dice que el arte no se trata de dibujar o de aprender a dibujar o de dibujar en general, sino más bien se trata de la capacidad de observar. Entonces, probablemente innovar no empieza con hacer, sino que empieza también con ver lo que no se ha visto. Y en la UNED podemos innovar porque somos inmaduros, imperfectos, imperfectas, tenemos pasión y somos libres. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Lisset por su mensaje. A continuación, las palabras del señor Luis Guillermo Carpio Malabasi, rector de la UNED. Muy buenos días. Bienvenido, don Ricardo. Muchas gracias, doña Lisset, por esta oportunidad de demostrarnos ante el país, ante el mundo, lo que la UNED hace y lo que la UNED se preocupa por hacer. Un agradecimiento a las personas que nos acompañan, el Consejo Universitario, doña Nora, señoras directoras y directores, a Maricruz por el esfuerzo también, por supuesto, y a todo el grupo de la Vicerrectoría de Investigación. Una vicerrectoría que, debo decirles, me siento muy satisfecho, muy orgulloso de poder reflejar los logros, los alcances y los manifiestos que va dando a todo el quehacer, de todo el quehacer institucional en el país. Y bien lo decía doña Lisset, por el hecho de que en realidad en tan poco tiempo, 7, 8 años, que es lo que tenemos la Vicerrectoría de Investigación, nos ha sorprendido con los logros. Tanto fue así que recientemente lo pudimos manifestar en nuestro informe de labores, como en los últimos 2 años prácticamente han triplicado las capacidades de adherirse a las necesidades del país por medio de la investigación, por medio de los proyectos de investigación, de cómo poco a poco han ido involucrando a profesores, a profesoras, pero lo más importante también, innovando, involucrando estudiantes, que eso es lo que tanto nos satisface. Hablar de innovación en realidad significa muchísimo, es muy amplio, pero ya el modelo UNED es un proyecto innovador y si bien estamos ya 40 años, a los 40 años de celebrar nuestra existencia, vinimos a marcar una pauta en la educación mundial para poder desarrollar en un marco latinoamericano el modelo de educación a distancia en una institución que se dedicara exclusivamente a la educación a distancia. Y si bien es cierto que la palabra innovación desde hace pocos años aparece en los documentos oficiales de la universidad, la UNED ha venido innovando, adaptando, explorando en su quehacer nuevas formas de llevar educación a la sociedad, nuevas formas de hacer investigación y rompiendo todos los esquemas tradicionales de docencia. Eso para nosotros significa muchísimo, porque podemos decir que definitivamente estamos en una constante innovación, buscando las mejoras, la movilidad social de la sociedad costarricense. Estos días he escuchado algunos elementos importantes en materia de innovación y creo que debemos ponerlos como retos también como parte de nuestro quehacer. Y uno de ellos es la baja participación de la mujer en la innovación y en la investigación en el país. Porcentajes que en realidad
no dejan de preocuparnos cuando somos una institución que se preocupa por la inclusión, por la equidad. Y lógicamente es un proceso que viene desde la educación media, no es solo universitaria, pero creo que la UNED tiene la oportunidad de abrir romper esos esquemas. Y si bien en nuestra investigación hoy participa cerca del 60%, en los proyectos, el 60% de los participantes de las participantes son mujeres. Creo que tenemos que extender eso a otras fronteras y también involucrar con eso a la secundaria para poder permitir abrir la mente de nuestros docentes para que sepan las diferentes formas de hacer las cosas como las que hacemos en la UNED. Quiero de verdad agradecerles a todos, a todas esta oportunidad. Escucharemos muy atentos la participación de don Ricardo, que sin duda, como dice doña Lisette, será luz en un día un poco oscuro. Pero definitivamente la UNED marca la pauta y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y ojalá estas cosas se repliquen a nivel nacional, principalmente en este momento donde la opinión pública se está viendo afectada por personas que buscan desacreditar el trabajo de la educación superior pública. Y eso nosotros tenemos que ser precavidos y sobre todo tenemos que mostrarnos lo que realmente hacemos con muy poco, pero que hacemos mucho. Mantenernos alertas también, porque la educación pública es el baluarte de la democracia de este país y no podemos aceptar ni permitir que se vaya a disminuir de alguna manera. Muchísimas gracias a todos, a todas y muy buenos días. Muchísimas gracias a don Luis Guillermo por su mensaje. A continuación tendremos la conferencia de esta presentación de nodos de innovación, pero antes quisiera agradecerle a don Luis Guillermo, a doña Lisette su presencia e invitarlos a tomar asiento con el público. Adelante. Voy a conectar mientras se van a recorrer primero. Seguidamente tendremos la conferencia del doctor Ricardo Valenzuela González, actual director del Doctorado de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. El doctor Valenzuela es originario de la Ciudad de México. Realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Civil y de maestría en Enseñanza Superior en la Universidad La Salle, así como estudios de maestría y doctorado en Psicología Educativa en la Universidad de Texas. Su experiencia de trabajo ha girado primordialmente alrededor del campo educativo, cuya primera incursión en la docencia data del año 1978. Ha impartido materias en áreas que van desde la matemática, la física, hasta la psicología, educación y metodología de la investigación. Todo esto principalmente en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Como investigador, sus proyectos han estado asociados también con distintas áreas, destacando las de aprendizaje estratégico, evaluación educativa, educación en línea, tecnología educativa y educación basada en competencias. Como consultor independiente, ha realizado diversos trabajos a empresas, instituciones educativas y organismos internacionales, con una orientación principal al desarrollo del factor humano de las organizaciones y al diseño e implementación de programas en educación en línea. Ha ocupado también diversos cargos directivos, como coordinador del Departamento de Física y Matemáticas, secretario académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad La Salle, vicerrector académico de la Universidad La Salle Morelia, director del Departamento de Investigación, y anterior director del Programa de Doctorado en Innovación y Tecnología Educativas en el TEC de Monterrey. A la fecha, el doctor Valenzuela es profesor, investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Posgrado en Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey. Ha impartido numerosas conferencias y es autor del libro
evaluación de instituciones educativas y coautor del ebook Fundamentos de Investigación Educativa, así como diversos capítulos en libros editados y artículos en revistas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del American Educational Research Association y del American Psychological Association, APA, y de la Asociación de Ex Estudiantes de la Universidad de Texas. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Valenzuela. Muchas gracias, muy amable. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana lluviosa. Esta mañana sí me decían que voy a dar luz. En realidad quiero reflexionar, quiero así con la oscuridad, como pensar un poquito más acerca de estos temas. Y precisamente de ahí el título, Cambio e Innovación, usos y abusos en los discursos de educación. Como que es parte de esa reflexión que debemos tener, que debemos hacer cada determinado tiempo. Hay una gran cantidad de información sobre temas de innovación, de cambio, y cuando esto pasa, ahí está, a ver si ahí está bien, y vamos, como que nos hace falta reflexionar cómo estamos llevando a cabo la praxis. Pues de entrada, un agradecimiento a la UNED por la invitación, por estar aquí, al Nodo de Innovación, Maricruz, muchas gracias por la invitación, por invitarme aquí a compartir parte de esta reflexión que vamos a tener sobre este tema. A manera muy rápida de resumen, y creo que así es como se dio difusión a esta plática, escribía yo: cambio e innovación son palabras de moda en las instituciones educativas, son así omnipresentes, están presentes por todos los discursos que se dictan, desde los altos directivos de universidades hasta los profesores. Desde el profesor que está innovando en el salón de clases, los mandos medios, hasta la alta dirección, habla de innovación, habla de cambio. ¿Y cuál sería el objetivo propiamente de esta plática del día de hoy? Es tratar de entender cómo se están usando estos términos, para bien o para mal, cómo se está trabajando con estos términos en los ambientes educativos. Vale la pena hacer como aclaración inicial que mucho de esto es una compilación de situaciones observadas en distintos lugares a los que he tenido oportunidad de ir. Afortunadamente he estado por muchos lados, he visitado muchas instituciones educativas en diversos países, en mi mismo país, y pues hay toda una serie de discursos que se hacen acerca de innovación. No quiero citar los nombres de las instituciones educativas porque van a decir, entonces esta es medio malona, ¿verdad? No, va más que nada, sobre todo, uno por confidencialidad y otro por la idea de que tal vez se esté sacando fuera de contexto lo que es una buena idea. ¿De acuerdo? Entonces, hago los cuestionamientos de ideas que pueden ser buenas, que tal vez no se han logrado implementar, tal vez no se les ha dado el tiempo suficiente para implementarlas, pero por lo que me reservo a dar nombres de instituciones educativas o de personas que son parte de esta compilación que he realizado. ¿De acuerdo? Hecha esta aclaración, vamos a ver varios tipos de discursos que se hablan, y uno de ellos es el de las buzzwords. Esa palabrita buzzword, perdón por el anglicismo, es una palabra o frase que llega a ser muy popular en un periodo de tiempo. Y cambio e innovación son un ejemplo de esto, es decir, cambio e innovación son de esas palabras pegajosas que las tenemos todo el tiempo en la lengua, que todo el momento estamos hablando de ellas, hablamos de tiempo de cambio, de innovación, y salen muchas frases que nos gusta mencionar porque las dice alguien famoso como Steve Jobs. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Es decir, como diciendo, parte de lo que implica ser líder es ser innovador. No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Y eso nos lo dicen todos los días. Es decir, como que estamos todavía con aulas del siglo XIX, muchos de nosotros profesores del siglo XX, enseñando a jóvenes del siglo XXI. Y este discurso que está tan en boga, que seguro ya lo han escuchado, pues es parte de esto, ¿verdad? No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. No puedo entender por qué la gente está asustada con las nuevas ideas. Yo lo estoy de las viejas ideas, dice John Cage.
Y Spencer Johnson dice, o cambias o te extingues. El 85% de las empresas que estaban en la revista Fortune hace 50 años han dejado de existir. Y han dejado de existir, se dice, por la falta de innovación, por la falta de cambio. Entonces son palabras que se van mencionando con mucha frecuencia, que se dicen muy frecuentemente, pero que en ocasiones nos hacen perder de vista que el cambio, la innovación no son un fin. ¿De acuerdo? Las vemos como un fin, son vistas como un fin y decimos hay que innovar, hay que cambiar, pero la pregunta es ¿hacia dónde? Es decir, ¿para qué? Un clásico, Michael Fullan, en este libro nos dice, el cambio y la innovación son medios, no fines en sí mismos, ¿sí? Yo puedo cambiar, pero decir, vamos a cambiar y qué rumbo vamos a tomar, hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿sí? Mientras no tengamos claridad de que todo cambio y toda innovación van orientados hacia un fin y tengamos claridad sobre ese fin, podemos perdernos entre cambios e innovaciones. Y esa es parte del mensaje de cautela que hay que mencionar. Cuando alguna persona promueve un cambio, una supuesta innovación, la pregunta que siempre surge es, ¿para qué? Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto? Tratamos de entenderlo, ¿sí? Y el preguntar no es una mera resistencia al cambio, sino un querer saber la finalidad del cambio, ¿sí? Cuando dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer este cambio? ¿Por qué estamos haciendo este cambio organizacional? Es que tú siempre te resistes al cambio. No es eso, es decir, es tratar de entender que todo cambio, toda innovación siempre debe tener una finalidad, ¿sí? Me gusta mucho, no se alcanza a ver mucho, pero dice aquí esta persona, se los leo. ¿Y para qué se puede usar esto? ¿Verdad? Está hablando de la rueda, ¿sí? La están inventando, ¿sí? Y dice, no sabemos, lo que hacemos es investigación pura. Y dice qué bonito, nosotros nos matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Y muchas veces la innovación no siempre es bien entendida, ¿verdad? Como que se hace por un lado, la hacen los investigadores, la hacen los innovadores y no siempre se llega a implementar en una forma adecuada. Entonces, el mensaje de cautela cuando pienso en esta reflexión que estamos haciendo es, navegar sin rumbo definido es peligroso. Las personas requieren saber a dónde se dirigen. Y si el cambio y la innovación es un medio, necesitamos tener mucha claridad de hacia dónde vamos con ese cambio y esa innovación. Que sean un medio y no un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Y ese sería un primer mensaje que quisiera manejar el día de hoy. El segundo es tener cuidado con ciertos discursos que son demagógicos o populistas. Y en el campo de la innovación hay mucho de esto. ¿Por qué? Porque la innovación es así como una piedra filosofal, más adelante lo voy a decir, como que tratamos de buscar ahí cómo convertir las cosas en oro y la innovación la pensamos siempre en una forma de resolver muchos de los problemas educativos y hay que tener cuidado porque hay veces que nuestro discurso cae en lo que sería la demagogia. Una estrategia que apela a prejuicios, emociones, miedos, esperanzas del público para ganar apoyo popular mediante el uso de la retórica. Y entonces hay discursos muy interesantes, pláticas que se hablan acerca de innovación de cambio, pero que van orientados hacia vender una esperanza, decir vamos a cambiar, hay que hacer las cosas mejor. Qué bueno, es decir, es loable, pero cuidado que no se caiga precisamente en un bla, 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 ¿sí? Les pongo un ejemplo muy claro que vi en una institución educativa. En esta institución educativa, por la tradición que tiene, es una institución que como muchas organizaciones, a pesar de que ya estamos en siglo XXI, sigue manejando un enfoque tayloriano. En el enfoque tayloriano, pues hay una cúspide, ¿verdad? Digamos la alta dirección, ¿sí? Mandos medios y hasta mero abajo la parte operativa. Esto sea una fábrica o sea una institución educativa. La institución educativa, pues la parte baja, yo siempre dije, ¿verdad? Mientras era profesor, que era feliz en ese entonces, antes de ser director, cuando era profesor decía, soy soldado raso, ¿sí? Y desde luego había como no sé cuántos niveles, porque en el TEC de Monterrey hay toda una estructura, hasta el rector del Tecnológico de Monterrey. Y esa es la estructura, la pirámide organizacional. Pero de pronto, en esa institución que les comento, que repito, no voy a decir el nombre, ¿sí?
dicen, hay que hacer un cambio. Y ese cambio es un cambio a nivel de gestión, a nivel organizacional, ¿sí? Y en ese cambio lo que tenemos que hacer es invertir la pirámide, ¿sí? Es decir, la alta dirección está acá abajo y los empleados en la base. Y los empleados, que serían los profesores, decía esta persona, estoy hablando de instituciones educativas, son los que tienen en la cadena de valor el contacto directo con los estudiantes. Y toda la infraestructura administrativa, hasta el rector mismo, tendría que estar viendo cómo apoyar al que hace el trabajo directo con los estudiantes, ¿sí? Una innovación en la gestión. Y todo esto basado en el profesor como el último eslabón en esa cadena de valor. Es decir, todos van aportando valor, pero el que da el valor final a los estudiantes, que es la razón de ser de una institución educativa, es el profesor. Y se oye bien bonito, sobre todo para los que somos profesores, como decir, ah caray, entonces ya le voy a poder decir al que era mi jefe lo que tiene que hacer. Es decir, como que se oye interesante, ¿verdad? Y desde luego esta cara así de Mr. Bean dice, oh, ¿pero en serio? Es decir, como diciendo, realmente le voy a poder decir a mi jefe, al coordinador del departamento o al jefe de la carrera lo que tiene que hacer, y él le dirá al vicerrector, a la vicerrectora lo que tiene que hacer, y el vicerrector y la vicerrectora le dirán al rector lo que tiene que hacer. Y si oye interesante, no estoy cuestionando la innovación en esa gestión, es decir, se oye interesante la idea, ¿sí? Pero la realidad, y esta frase de Peter Drucker me gusta mucho, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una muy buena estrategia de cambio de gestión, de cambio organizacional, pero la cultura gana. Es decir, la cultura es lo que hacemos regularmente y se la come rápidamente por más bonito que sea. En esta institución que les comento, la primera resistencia al cambio provino de los mismos directivos. Es decir, no es fácil el ceder el poder al que antes pues, era al que mandábamos, ¿verdad? Al profesor, ¿sí? Y era, digamos, sobre el profesor, si no hacía bien su trabajo, si no salía bien evaluado, pues iba para afuera de la institución. Y aquí, desde luego, el decir, a ver, se invierten los papeles, ahora el profesor le tiene que decir cómo el coordinador del programa lo puede a uno apoyar, como que ya no era tan bonita la situación desde el punto de vista directivo. Y por el estilo vemos muchos otros ejemplos de innovaciones que pueden sonar interesantes, cambios interesantes, porque innovación no nada más es tecnología en el aula, innovación es también cambios de gestión, cambios curriculares, cambios de distinta índole. Entonces, cuando vemos mucho de esto, vemos pues una brecha entre el dicho y la práctica, entre lo que es el discurso y la práctica, ¿sí? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto lo vemos en otros ejemplos. Por ejemplo, otra institución que tuvo un recorte muy fuerte de personal, pues nos dicen a nosotros en el Día del Maestro, los profesores son la parte más importante de la institución, son la parte más querida, son la razón de ser de una institución educativa, y luego en esa institución, pues unos meses después dicen, pues hay que hacer recorte de gastos porque pues no estamos saliendo con los costos, con el presupuesto que tenemos. Me gusta mucho esta barquita, este dibujo, este memo, ¿verdad? En donde están aquí los directivos arriba. No sé si alcanzan a ver aquí al que está remando, ¿verdad? Y dice, uno de los directivos dice, no lo entiendo, redujimos el número de trabajadores y aún seguimos sin avanzar. Y pues sí, es decir, pues el otro pobre por más que está tratando de remar, pues ya lo dejaron solo, pero muchas veces los recortes se dan pues en esa base, y eso es lo que me tocó ver en esa institución, ¿sí? Se dan en la base y recortan profesores, recortan secretarias, y muchas veces en esos puestos directivos de esa institución en donde se gana pues buen dinero, ¿verdad? En ciertas posiciones directivas, ahí no se tocan, es decir, como que ahí no pega el recorte fuerte, pero sí se pueden quitar, es decir, con el sueldo de una de esas personas se podrían pagar pues a no sé cuántas secretarias, 20, 30 secretarias, no sé cuántos profesores, pero muchas veces ocurre esto. Y esto justamente nos lleva esta serie de incongruencias, de situaciones, a que la credibilidad del director se pone en entredicho.
¿Por qué? Porque vemos esta brecha entre lo que se dice y lo que se hace, como que no estamos siendo congruentes con lo que es el discurso. Y eso pues siempre tiene ciertos peligros cuando hablamos de una postura de carácter demagógica, ¿sí? Hay otro discurso que le he llamado el discurso gatopardista. Sí saben qué significa gatopardista, ¿verdad? El gato pardo. Un libro, El gato pardo, italiano, narra las vivencias de don Fabricio Cabrera y su familia entre 1860 y 1910 en Sicilia. Tenían mucho poder económico en ese entonces y básicamente, bueno, esta foto es de una película que se hizo. El personaje de Tancredi declara a su tío Fabricio una conocida frase que dice: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Sí? Y esto nos lleva justamente a parte de lo que es mucho del cambio que vemos no nada más en las instituciones educativas, en muchos lados, ¿sí? Vamos a cambiarlo todo para que todo quede igual, ¿sí? Y se hacen cambios y cambios y cambios y de pronto estamos viendo que todo está quedando igual. Sí, las mismas funciones, las mismas responsabilidades con distintos nombres, pero cambiamos todo para que todo quede igual, ¿sí? Un ejemplo, el rebautizo. Hay veces que simplemente le cambiamos de nombre a las cosas. Aquí puse ejemplos de cosas que a lo mejor ustedes no conocen mucho de México, pero hubo un cambio del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Se cambia la regulación, se cambian las políticas, hay mucho presupuesto, cambian miles de cosas, pero los ciudadanos normales, este instituto es el que da las credenciales para votar, el que organiza las elecciones y demás, los ciudadanos normales seguimos viendo las cosas igual. Es decir, cambiaron todo para que todo quedara igual. Otro ejemplo, perdón, me estoy adelantando. No sé si sepan que ya no hay, perdón que hable de mi país, pero ya no hay Distrito Federal. Ahora el nombre del Distrito Federal es Ciudad de México. Quería tener su propia constitución, ser como un estado más de la República Mexicana y se le cambia de nombre, entonces ya no debemos decir Distrito Federal, debemos decir Ciudad de México. Y sí hay cambios, modificaciones y demás, pero el ciudadano normal no ve los cambios, sigue viendo las cosas tal cual y ni le importa. De hecho, hubo elecciones hace poco, a principios de julio, el primer domingo de julio, y el porcentaje de capitalinos que estuvieran interesados en nombrar a los responsables de formular una nueva constitución, el porcentaje de capitalinos en edad de votar que salió a votar fue del orden del 26-27%. Es decir, al 74% no le interesó nada ese tipo de elecciones. Y no le interesa porque no ve un cambio sustancial en la manera de ser gobernado con estos cambios, ¿verdad? En donde ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México. Aquí puse otro ejemplo, ¿verdad? De Google, que para separarlo de su nombre, ahora le llaman Alphabet como al gran corporativo, pero pues nadie le dice Alphabet o nadie está pensando en Alphabet, todos seguimos pensando en Google. No estoy diciendo que no estén haciendo cambios significativos más allá del rebautizo, es decir, del cambio de nombre, pero sí quiero hacer la reflexión de que hay muchas cosas que van cambiando. Este es de mi institución, de la Universidad Virtual, cambia de nombre. De hecho, en el caso de nosotros, que ya Universidad Tech Virtual estaba muy posicionada, dijeron, es que ¿cómo va a haber una universidad dentro de otra? Entonces cambia de nombre a Vicerrectoría de Programas en Línea. Y simplemente se le cambia de nombre, pero hay que modificar legislación, hay que modificar muchas cosas, pero las cosas siguen igual, ¿sí? Simplemente rebautizamos las cosas, ¿sí? O por ejemplo, un área de tecnología educativa cambia a Innovación y Diseño para la Enseñanza-Aprendizaje. Simplemente se le cambia de nombre, como que se genera esto que es IDEA, ahora se le llama IDEA, antes decíamos, dile a los de tecnología educativa que diseñen el curso, que hay una falla de programación, que lo suban bien a la plataforma, que el diseñador gráfico haga esto. Ahora tenemos que decir, díganle a los de IDEA que hagan esto. Es decir, la gente sigue usando la palabra tecnología educativa porque simplemente fue algo cosmético, un rebautizo de las cosas, ¿sí? Se cambia todo para que todo quede igual. Un segundo ejemplo es ese cambio pendular que a veces se ve en las instituciones educativas. Me tocó ver una institución
en donde cada programa tenía centralizado, tenía sus propios equipo de producción de cursos, era de educación a distancia. Entonces, en ese equipo de producción, esas células de producción, estaba un diseñador instruccional, estaba un programador web, estaba un productor de materiales multimedia, estaba un diseñador gráfico para darle una identidad. Ellos se juntaban con los profesores y cada programa tenía su propio equipo. Y de pronto dicen, descentralización ya no, vámonos a la centralización. Ahora todos empezaron a recoger de distintos programas a todos estos expertos, los ponen aquí de este lado juntos, bajo un mismo jefe, y desde luego para poder manejar ese volumen de personas, pues se ponen ciertas posiciones, ¿verdad? Intermedias de las intermedias, y empieza a crecer así la burocracia. Entonces empiezan a trabajar, los programas le empiezan a hacer solicitudes a esta área ya concentrada, ¿sí? Y tiempo después dicen, es que está saliendo muy caro, es decir, ha crecido tanto la burocracia que es más caro que como lo teníamos antes. Vámonos a la descentralización. Y ahí va el péndulo para un lado y para el otro, así. Había una cancioncita, todos para arriba, todos para abajo, no sé si la conocen, pero así como que se me hace, ¿verdad?, lo del péndulo, como que vamos moviéndonos de un lado hacia otro. Otro ejemplo sería, pues, el caso de separación, que en lugar de trabajar por escuelas, por ejemplo, en una institución educativa dijeron, pues está la escuela de ingeniería, está la escuela de humanidades, está la escuela de administración, y cada escuela maneja licenciatura, maestría, doctorado. Dijeron, ahora ya no lo vamos a hacer así, ahora lo vamos a manejar por niveles. Vamos a generar una vicerrectoría de programas de licenciatura, una vicerrectoría de posgrados, una vicerrectoría de extensión continua, y empieza a ver, en esa separación, dicen, bueno, ¿y qué profesor se va? Si yo doy clases en posgrado y en licenciatura, ¿a dónde me voy? ¿Sí? No, pues tienes que elegir, ¿verdad? ¿A dónde te vas? Aquí el niño sería el profesor, ¿verdad? O también el estudiante. El estudiante, bueno, pues no es tan visible, pero como que hay una separación importante en la estructura, porque ahora alguna idea brillante de algún directivo dijo, vamos a separarlo por niveles y ya no por escuelas. ¿Para qué? Para que esa vicerrectoría de posgrados puedan normar mejor todos los posgrados y todos tengan una calidad más uniforme. Suena loable, pero en estos cambios, en estas separaciones, hay costos. Y cada costo, pues, es bien importante. Entonces, muchas veces, pues, aquí sufren, ¿verdad?, los que se tienen que particionar en todo esto. Y esto nos lleva a esta línea de cautela. Estos pseudocambios, aunque no lo parezca, son muy costosos para la institución. No es nada más un cambio de nombre, implica cambios de legislación, cambios de estructura, a nivel de recursos humanos, talento, como le llamen ustedes, implica el reorganizar y decir, ahora el sueldo de esta persona pertenece a esta nueva área, a este nuevo departamento, a esta nueva estructura. Y cada cambio es muy costoso para que las cosas sigan igual. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de discurso gatopardista que a veces contribuye poco en aras de una supuesta innovación, de que hay cambio, pero de que realmente tenga algún sentido, hay que tener cuidado precisamente con este tipo de discursos. Hay un discurso muy fuerte en el aspecto mercadotécnico. ¿Sí? Esto lo vemos sobre todo más en instituciones privadas. Ahorita el rector hablaba de la UNED, de la defensa de la institución pública, y las instituciones públicas yo creo que no se meten tanto en este tipo de problemáticas, ¿sí? Pero esto es algo que está floreciendo mucho en las instituciones privadas, porque empiezan a ver a la institución educativa como parte del mercado, como parte de la competencia, como parte de ver cómo me allego de más estudiantes. Y es una dinámica muy distinta a la que se ve en las universidades públicas, ¿sí? Yo diría es una dinámica muy perversa, la que se ve en las instituciones privadas, ¿sí? Y ese discurso mercadotécnico gira mucho alrededor de la publicidad como estrategia de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o un servicio. En este caso, el servicio educativo. Como las instituciones privadas, al menos las de mi país, las que conozco, no reciben dinero del Estado, pues tienen que ver cómo tener más estudiantes en todo esto. Y
el hecho de tener más estudiantes es más ingresos, más colegiatura para poder sobrevivir, ¿sí? Y en esa parte de publicidad, esa parte perversa es la meta de apantallar. Sí, si hay una pantalla allí, ¿verdad? Y dice uno, bueno, la pantalla, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay detrás de la pantalla? ¿Cuál es el fondo? ¿Sí? Me gusta mucho una frase de el uruguayo Eduardo Galeano, un periodista, no sé si lo ubican, lo conocen. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Y es que a veces así es como se ve mucho a las instituciones educativas, en donde está la pantalla, está la publicidad, y dicen, ¿y qué es lo que hay detrás? ¿Dónde está el fondo de todo esto? Y hay que tener cuidado con ese discurso mercadotécnico. Perdón si aquí hay alguien de mercadotecnia, no sé si hay alguien que represente esto, pero hay veces que puede llegar a ser perverso. Y yo lo veo aterrizando esto en el caso de instituciones educativas, en el caso de los rankings. Me ha tocado ver cómo algunas instituciones han basado su estrategia de desarrollo en posicionarse mejor en los rankings, ¿sí? Eligen uno de estos rankings famosos, el QS, el Times, el de la American Ranking, Academic Ranking of World Universities, que se le conoce mejor como el índice Shanghai, ¿sí? Y el US News, como 4 de los famosos rankings que hay. Y dicen, la meta es que estemos dentro de tantos años, dentro de 10 años, dentro de los 200 mejores del mundo, o que estemos dentro de los 10 mejores de Latinoamérica. Y empiezan a basar toda una estrategia de desarrollo institucional con base en rankings. Para los que estamos en educación, sabemos que los rankings tienen sus asegúnes, que hay que tenerles cuidado. Son indicadores, es bueno, y de vez en cuando es bueno también decir, pues mira, progresamos un poquito en los rankings. Pero hay que tenerles cuidado porque también como que hay cosas que ya están medio amañadas, ¿verdad? En términos de a qué se le da más peso, por qué se le da más peso, y por qué Harvard, Caltech, Yale, MIT o la de Londres, ¿verdad? Siempre salen en los primeros lugares y eso no cambia, ¿verdad? Eso es invariable. Entonces, como que esta parte de los rankings puede llegar a ser así un arma de dos filos si no se le trabaja adecuadamente, pero es parte de la mercadotecnia. No es lo mismo decir, pues estamos en el lugar 600, ¿verdad?, del ranking mundial, a decir, estamos dentro de las 300 mejores universidades del mundo, ¿sí? O dentro de las 200 o dentro de las 100. Entonces, es parte de este discurso que se da en términos mercadotécnicos, y hay que ver los riesgos de ver a la universidad como una empresa. Hay un libro que me gusta mucho de Laval, La escuela no es una empresa, y hay que entenderlo de esa manera, porque muchas instituciones privadas parecen no quererlo comprender y se siguen con ese discurso del mercado, como si estuvieran vendiendo Pepsi-Colas, Coca-Colas, Sabritas u otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ese es un discurso interesante. Hay en este terreno de la innovación educativa un discurso sofista muy, muy importante, muy marcado. ¿Qué significa eso del sofismo? En sus orígenes, un sofista era un sabio, el que enseñaba sabiduría, pero después tuvo un uso peyorativo, como de embaucador, como decir mentiras con apariencia de verdad. Tanto así que Sócrates, por ejemplo, les decía a los sofistas, les decía, yo solo sé que no sé nada, como diciendo, son demasiado presuntuosos, parece que están diciendo la verdad, pero en realidad están embaucando a las personas porque no tienen la sabiduría de las cosas, como que inventan muchas cosas, dicen muchas cosas con apariencia de verdad. Y créanme que en el campo de la innovación educativa vemos mucho esta situación de sofismos, ¿sí? de mentiras con apariencia de verdad. Y esto se da en todos los niveles. Por ejemplo, el efecto de halo de los recursos educativos abiertos. Así lo titulé yo, el efecto de halo. Supongamos que un estudiante de posgrado plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué tanto los REA contribuyen al aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué tanto los recursos educativos abiertos contribuyen a
el aprendizaje de los participantes. No sé si alguno de ustedes ha hecho alguna tesis de maestría en la línea de investigación educativa, ¿verdad? Los recursos educativos abiertos se caracterizan por tener accesos a ellos en forma libre, gratuita y bajo licencia abierta. Normalmente hay un licenciamiento de Creative Commons para ponerlos totalmente abiertos y según la manifestación del autor puede dejarlos abiertos para que otros los modifiquen, puede dejarlos abiertos no para que los modifiquen, pero sí para que los usen, ¿sí? Pero siempre la gratuidad es una característica importante, como que hay varios indicadores dentro de Creative Commons para decir cómo es ese licenciamiento, cómo son las características del recurso educativo abierto. Pero regresando a esa pregunta de investigación, la pregunta sería, ¿los recursos educativos abiertos contribuyen al aprendizaje? Como que la pregunta de entrada, para los que damos metodología de investigación, es una pregunta muy mal formulada, ¿sí? Es decir, si la ven así, ¿verdad? Porque es una pregunta sacada de la realidad, ¿eh? Pero yo la veo como una pregunta muy, muy mal formulada. Su fin es loable, sí, pero su carácter de abierto no los hace buenos recursos per se. Es decir, lo que los hace abiertos es la gratuidad, ¿sí? Es que puedan uno usarlos. Esto viene del movimiento educativo abierto y más atrás de todo lo que es el movimiento abierto de software, de distintos tipos de software que existen, ¿verdad? Que son de libre manejo, Linux, Firefox y otros, Moodle, por ejemplo, como plataforma tecnológica que son abiertos, ¿sí? Entonces, el fin de esos recursos educativos abiertos, no lo quiero perder de vista, es muy loable. Es decir, se acepta y qué bueno que haya ese tipo de recursos. Pero su carácter de abierto no los hace buenos por sí, ¿sí? Sean abiertos o no, hay recursos buenos, regulares y malos. Hay que entender esta situación en términos de su contribución al aprendizaje de los estudiantes. El diseño del recurso y su uso es lo que determina su efectividad en el proceso educativo. Así, yo puedo tener recursos de paga. Imagínense una aplicación que descargo en mi tableta, que es de paga y que la voy a usar para trabajar con mi tableta en el salón de clases. Y puede ser un recurso muy bueno o uno muy malo, aunque sean de paga. Y dentro de los recursos educativos abiertos va a haber unos muy buenos, unos regulares y otros malos, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión básicamente es que algunos promotores del movimiento educativo abierto hacen falsas inferencias cuando de juzgar los REA se trata, como si todo REA tuviera un halo que asume que todos son buenos por el hecho de ser abiertos, ¿sí? Bueno en el sentido del impacto en el aspecto educativo, académico. La idea de lo abierto es un adjetivo que suena bien, pero agregado a recursos educativos es un mero adjetivo que no se relaciona con lo sustantivo. ¿Y lo sustantivo qué es? El aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, no porque algo sea abierto, gratuito, significa que tenga que ser bueno. Pero ese efecto de halo permea en muchas falsas inferencias. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, de los MOOCs, ¿sí? En todo lo que son los Massive Open Online Courses, tenemos cursos muy buenos, otros regulares, otros malos, pero el hecho de que sean abiertos, de que cualquiera los puede estudiar, no significa que sean cursos necesariamente de calidad, ¿sí? O que contribuyan significativamente al aprendizaje de los estudiantes. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de esto. Otro ejemplo concreto es ese cliché que se está manejando mucho del aula invertida. No estoy en contra del aula invertida, así como tampoco estoy en contra de los recursos educativos abiertos. De lo que estoy en contra es de la manera en que a veces se manejan los términos, el discurso, cuando hablamos, por ejemplo, de aula invertida, ¿sí? Y esto de aula invertida, pues nos habla de que hay un modelo tradicional en donde el profesor da sus clases frente al salón, hay tareas para llevar a casa, y en lo que se llama el flip classroom, hay una clase que a veces es grabada y que el alumno ve en su casa y posteriormente llega al salón a realizar actividades más de carácter interactivo. Y eso es lo que hemos llamado el flip classroom. Es una idea muy, muy interesante y muy valiosa. No la, repito, la valoro yo en particular. Pero el discurso es lo que a veces me preocupa en todo esto, ¿sí? Los líderes no siempre tienen estudios serios de ciencias de la educación y no miden las implicaciones de promover ciertas innovaciones. Como que hay veces que líderes, altos directivos y demás viajan por distintas partes,
les suena bien algo que les dijeron en algún lado y regresan a casa y dicen, vamos a implementar esto, ¿sí? Esta va a ser la innovación. Y dicen, a ver, espérame tantito. Hay de todo tipo de líderes, pero hay algunos que vienen del campo empresarial, que llegan al sector educativo y que a veces no conocen ni el ABC de psicología educativa, ¿verdad? Es decir, de principios básicos de aprendizaje, ¿sí? Se traen a expertos que hablan de innovación. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Se traen expertos que, no, estoy muy lejos de ser experto, pero se traen expertos que hablan de innovación y los profesores dicen aplicarla, pero muchas veces la implementación es vista como una estrategia mañosa para reducir el trabajo que éste debe realizar. Claro, esto del aula invertida es para que el profesor trabaje menos, mientras los que trabajan son los alumnos, ¿sí? Y entonces viene una serie de acciones mañosas, de acciones inadecuadas, que hacen que esto que se llama aula invertida no se lleve adecuadamente, porque ni los directivos la conocen, ¿sí? Porque no se ha visto una buena forma de implementación, porque el profesor muchas veces puede caer en ciertos tipos de mañas, de problemas, ¿sí? Muchas investigaciones que pretenden estudiar este modelo pedagógico carecen de rigor científico. La manera de saber si una innovación realmente funciona o no funciona, la única forma de saberlo es a través de métodos experimentales, ¿sí? Pero al hacer métodos experimentales en educación, con grupo experimental, grupo control, es muy complicado, porque tiene implicaciones éticas, implicaciones de la manera de manejar los grupos, aspectos bien complicados de mencionarse, pero bueno, no me distraigo. ¿Qué es lo que acaba siendo la investigación? Métodos cualitativos, una entrevista. ¿Te gustó trabajar con aula invertida? ¿Te volverías a inscribir al aula invertida si se volviera a dar otro curso de este tipo? Y entonces eso es lo que sucede como una entrevista a profundidad. Y hay veces que hay muchas investigaciones superficiales, limitadas, que no dejan más información sobre esto. ¿Por qué? Porque también las personas que realizan esto no saben cómo plantear una investigación sólida, bien fundamentada, en donde se controlen ciertos tipos de variables. Y al ser juez y parte, las conclusiones de muchos estudios son triunfalistas. El aula invertida sí funciona, es la panacea, es la solución a todos los problemas, ¿sí? Mejora el aprendizaje de los estudiantes y en todo este discurso hay mucho sofisma, ¿sí? Como que no se reconoce, falta la autocrítica para decir, a ver, ¿bajo qué condiciones llegas a esta conclusión? ¿Cómo puedes hacer inferencia de estas situaciones? Hay que tener cuidado con ello, porque somos muy dados, repito, como somos juez y parte, si trajimos la idea queremos que funcione, porque pues cómo de que no va a funcionar, ¿verdad? Es decir, yo la traje, tengo que hacer todo lo posible porque funcione, pero ser juez y parte nos quita a veces objetividad en nuestros análisis, ¿sí? Y ojo, algo similar ocurre con aprendizaje colaborativo, problem-based learning, Project Oriented Learning, estudio de casos, aprendizaje basado en retos y muchas otras técnicas didácticas que hay en el camino, ¿sí? No estoy diciendo que no funcionen, Es decir, me ha tocado a mí, de hecho, por ejemplo, yo fui en alguna ocasión invitado a participar en todo un curso de verano sobre el uso de Problem-Based Learning en la Universidad de Maastricht. Si no mal recuerdo, di un taller aquí en la UNED en esa ocasión, cuando fue lo del IESAT, ¿sí lo recuerdas? Sobre PBL, y hace algunos años, hace como 13 años. Y di aquí en la UNED este tallercito, ¿verdad? Pero muy rápido sobre PBL. Sí, yo creo mucho en estas cuestiones, pero hay que ver la manera en que se implementan para que realmente la innovación pues vaya ocurriendo y ésta se integre a la operación, ¿sí? Un tercer ejemplo, el mito de las oficinas abiertas. Este ya no va tanto en el salón de clases, sino en la gestión, en la organización de la institución. En una universidad, pues también vimos que hay muchos sofistas porque le decían a los trabajadores, las oficinas abiertas mejoran la productividad de los docentes, es lo de hoy. Entonces, a partir de ahora, pues todas las oficinas van a ser abiertas, nada de cubículos, nada de cosas donde estén cada quien encerrado, se trata de que todos estén juntos y colaboren. Pero ¿de dónde viene esa idea? Es que realicé una visita a Google y así es como trabaja Google. Y luego me pasé a Facebook
y así es como trabaja Facebook, todo con oficinas abiertas, y vean lo creativos que son ahí, lo colaboradores que son, como que muchos aspectos positivos, ¿sí? Pero la realidad es que ni Google ni Facebook son universidades, ni sus trabajadores hacen trabajo académico, ¿sí? El trabajo académico es variado y en muchas ocasiones requiere concentración, es decir, sentarme a leer sin estar escuchando lo que está ocurriendo en las oficinas abiertas, con los teléfonos, con las conversaciones y demás, ¿sí? Que hay momentos donde debe de haber colaboración, sí, porque muchas veces el profesor actúa como una especie de llanero solitario y no se relaciona con nadie más, está aislado. Pero hay momentos para una cosa y hay momentos para otra. Y el trabajo académico hay veces que es imposible realizarlo en oficinas abiertas. Nosotros teníamos oficinas semiabiertas en la Escuela de Graduados en Educación, antes de que desapareciera con ese nombre, ¿sí? Y una de las quejas que teníamos los profesores era ruido ambiental que impedía sentarme a leer con calma un artículo. Y promovimos algo que fue innovador y que nos ha funcionado muy bien, el teletrabajo, ¿sí? Nos pudimos ir a casa para realizar trabajo, hay juntas, venimos a trabajar a la institución, pero el resto del tiempo lo trabajamos en casa, donde podemos estar más a gusto, revisando, leyendo, escribiendo, haciendo trabajo intelectual que no podíamos hacer en ciertos ambientes, ¿sí? En síntesis, en el terreno de las innovaciones educativas está lleno de falsas premisas, inferencias erróneas, faltas de rigor al valorar el impacto de la innovación, desconocimiento de los mecanismos propios del aprendizaje, desconocimiento de los mecanismos propios del trabajo académico. Y hay que tener cuidado en ser críticos y autocríticos también con ciertos tipos de discursos sofistas, ¿de acuerdo? Hay muchos otros tipos de discursos, me voy un poquito más rápido. Hay un discurso generacional, ese se da por muchos lados, y básicamente dice, lo nuevo es mejor, lo viejo no, ¿verdad? Y aquí vemos a una persona leyendo libro y al otro leyendo su tableta, ¿verdad? Y como que siempre existe en ese discurso generacional el menosprecio hacia lo viejo y automáticamente asumir que lo nuevo por ser nuevo es mejor. En algunas cosas puede serlo, en otras no. Los niños traen un chip para manejar la tecnología y esa es parte del discurso generacional y se sacan muchas innovaciones con base en estos supuestos, los jóvenes son multicanal, ¿verdad? Ya está uno hablando por teléfono, con la tableta, con el juego, con la televisión prendida. ¿Realmente creen que esa persona logre procesar todo lo que ocurre? No, tiene sus limitaciones, porque esas limitaciones nos vienen de tipo evolutivo, ¿verdad? De muchos años atrás. Pero pensamos que son multicanal y que automáticamente son superiores a los que ya tenemos canas, ¿sí? Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esto, porque yo creo que hay una serie de discursos que se asumen como si fueran axiomas con muy poca reflexión crítica, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de discursos. Hay discursos miopes que, por ejemplo, consideran, no se alcanzó a ver, perdón, que toda innovación educativa debe tener forzosamente tecnología educativa, ¿sí? No, es decir, hay muchas otras cosas, pero nada más lo vemos así como que limitado por la miopía, ¿verdad? Yo me lo quito y no veo más allá de cierta distancia y digo, lo único que es innovación es lo que tiene tecnología. Y no es así, es decir, hay muchas otras cosas de innovación, ¿sí? El discurso engañoso. Me tocó, fue muy curioso. Imagínense un rector que dice, ¿ustedes creen que hay resistencia al cambio? ¿Usted cree que hay resistencia al cambio? Entonces un profesor le contesta, ¿verdad? No, estamos acostumbrados al cambio. Es decir, pues ¿cómo le van a decir al rector, verdad, que hay resistencia? No, estamos acostumbrados al cambio. Y entonces el rector revira, eso es malo, si no hay resistencia es porque no hay cambio. Pero imagínense el argumento contrario. En el argumento contrario los profesores responderían, sí, hay un buen porcentaje de compañeros que se resiste al cambio. Y el rector revira, habrá que identificarlos, ya que el que no cambie tendrá que salir de la institución. Entonces, como que respondamos una cosa u otra, no salimos ganando, ¿verdad? Pero eso se debe a un discurso que puede ser engañoso, que puede ser tricky, ¿verdad? Y que hay que tenerle cuidado, ¿sí?
que ya lo comentaba, el discurso de la piedra filosofal, el pensar que si no hay innovación disruptiva, no pequeños cambios, no mejora continua, innovación disruptiva en serio, así que rompamos todo y reinventemos las cosas, ¿verdad? Y que digamos, ¿cómo podemos hacer una escuela sin profesores? Ah, caray, ¿verdad? Suena muy disruptivo, ¿sí? ¿Cómo podemos tener un plan de estudios sin materias? Ah, pues suena muy disruptivo, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener en el TEC de Monterrey un sistema educativo sin que los alumnos paguen colegiatura? Uy, en el TEC de Monterrey eso es disruptivísimo, ¿verdad? Porque pues es una universidad muy cara y cobra mucho dinero, ¿sí? ¿Cómo podemos tener un plan de estudios que use MOOCs, solo MOOCs, y que nos colguemos, ¿verdad?, de los MOOCs que hacen en otros lados para poner un plan de estudios de solamente MOOCs, ¿sí? O una carrera con microcertificados en términos de una revolución en la forma de evaluar, ¿sí? Y entonces pensamos que solamente cuando hay una innovación disruptiva es cuando vale la pena el cambio, cuando vale la pena la situación, ¿sí? Y estamos como que tratando de buscar la piedra filosofal de la educación para hacer esos cambios disruptivos, ¿sí? Hay discursos incongruentes totalmente, ¿verdad? Como por ejemplo, la necesidad de las instituciones educativas, de los cuerpos directivos, de sobreregular, de generar estándares de calidad, pero después de cuestionar la innovación. Porque por definición la innovación es la que se sale de lo establecido, ¿sí? Me gustó mucho la definición que dio la vicerrectora, porque precisamente habla de salirse de ciertas cosas, ¿verdad? De verlo con pasión, de salirse de muchas cosas establecidas. Pero no siempre en las instituciones educativas se da, porque hay veces que lo que gana es el control y la sobreregulación sobre las ideas innovadoras. Y entonces la gente dice, pues ¿para qué innovo si me voy a salir del estándar de calidad ya establecido? El estándar de calidad actúa como una especie de camisa de fuerzas que no deja salir a la innovación, ¿sí? En fin, hay muchos, pero también hay una cosa que le llamo yo el discurso ausente, el que no se dice, ¿sí? Y hay dos cosas que veo que no se dicen en todo esto. Por una parte, no se dice cómo se va a evaluar el impacto de una innovación o de un cambio. Está ausente. Es decir, vamos a hacer esto, pero no decimos cómo lo vamos a evaluar. Y no lo decimos a priori, como que hay veces que hacemos la innovación y después lo queremos hacer a posteriori. Entonces, se innova y nunca se piensa cómo se va a evaluar, cuáles son los impactos de esa innovación, o se piensa cuando ya es muy tarde, ¿sí? Y muchas veces se le pide a los investigadores, pues mira, empezamos una innovación hace 10 años. ¿Te acuerdas que hace 10 años empezamos a ver que íbamos a implementar PBL en los salones de clase? Quiero que me digas si ha tenido o no impacto hoy. Y me lo dice 10 años después de que se empezó. ¿Qué puede hacer el investigador ahí? Pues no soy mago, ¿verdad? Es decir, no podemos hacer imposibles para tratar de decir si el PBL ha funcionado o no ha funcionado si tú no lo previste desde antes de que ocurriera, ¿sí? Y el otro discurso, este es bien importante, es la ausencia de políticas para la incorporación de la innovación a la operación. Porque una cosa es que salga algo innovador y la otra es cómo la innovación se incorpora a la operación en todo esto. Porque son dos cosas diferentes. No es lo mismo pensar en la innovación para un grupo de 5 o 6 personas que pensar en la operación para 1,000, 10,000, 50,000 personas. Entonces la primera pregunta es, ¿quién va a implementar la innovación a gran escala? ¿Cómo se va a hacer ese proceso de implementación de la innovación en la operación? ¿Sí? ¿Con qué recursos cuenta para hacer esa implementación? Porque no es lo mismo innovar en algún estudio allí piloto con 10 personas, algo que queremos probar, a meterlo a nivel de operación de toda la institución educativa y decir, ¿y con qué recursos? Y también algo que frena, fíjense, algo que frena mucho que la innovación entre a la operación y se quede como un buen deseo, son con qué indicadores se va a medir el éxito de la implementación y se le va a medir a la persona que ya está operando otras funciones. Porque si yo ya tengo responsabilidades y yo ya tengo indicadores y me dicen, hazte cargo tú de usar esta innovación y de implementarla a gran escala, ¿qué va a suceder? Que mi historial muy bueno de pronto va a tener una caída porque siempre en esas implementaciones a gran escala, pues hay curvas de aprendizaje. Entonces dice uno,
a mí no me lo des, dáselo a otro, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando muy bien con lo que tengo, no tengo tiempo, ¿verdad?, de implementar estas cosas. Y muchas innovaciones se quedan sin implementarse, sin irse a la operación específicamente, ¿de acuerdo? En fin, hay muchas cosas que comentar, se me quedaron muchas ideas cuando estaba preparando esta presentación, ¿sí? Pero ya a manera de conclusión, no quiero que se vayan con la idea de que soy innovafóbico, ¿sí? Porque parece que estoy haciendo aquí un análisis crítico sobre todo lo que tiene que ver con innovación y no. Es decir, formo parte, dirijo el doctorado en innovación educativa, formo parte de un grupo que se llama Grupo de Investigación e Innovación en Educación, en donde, por ejemplo, ahorita estamos armando un libro que tiene que ver con cómo se investiga la innovación, cómo le damos visibilidad a la innovación, cómo formamos para la innovación y cómo realizamos vínculos, algo similar al nodo, ¿verdad? Cómo realizamos vínculos para la innovación, ¿sí? Y estamos formando un libro, estamos escribiendo un libro con aportaciones de varias personas sobre el tema de innovación. Entonces, créanme que el tema de innovación me apasiona, pero cuando quise hacer esta reflexión crítica, fue eso, hacer una crítica seria a cosas que me ha tocado ver y se quedan, repito, muchas en el tintero, en mi computadora, que no he podido decir, pero que son importantes, ¿sí? Mi objetivo es reflexionar sobre cómo se usan estos términos, cambio e innovación, en los ambientes educativos y analizar las implicaciones que abusos en los discursos puedan tener. Y termino con esta frase de Sigmund Freud que me gusta mucho, dice: las palabras tienen un poder mágico, pueden proporcionar la mayor felicidad o la más profunda desesperanza, transmitir el conocimiento de maestro a estudiantes, capacitar al orador para influir en su audiencia y dictar sus decisiones. Las palabras son capaces de despertar las emociones más poderosas e incitar todas las acciones de los hombres, de las personas, ¿sí? Entonces, cuidemos el discurso, cuidemos la manera en que hablamos de innovación, de cambio, y pues básicamente esto es así muy rápido, creo que estoy sobre los 45 minutos, ¿verdad? Parte de lo que quería comentar. Mi correo es jrvg@itesum.mx, la presentación está en Prezi, para los que lo conozcan, prezi.com. Si ustedes me buscan por mi nombre o por el título, la presentación está a su disponibilidad, está abierta, no reutilizable, pero sí abierta, ¿sí? Y pues básicamente, no sé si tengamos tiempo para algunas preguntas o algún comentario. Sí. Muy bien, agradecerle a don Ricardo Valenzuela por su conferencia, su participación, ¿verdad? Y compartir esos conocimientos. Sí vamos a tener un espacio de preguntas, entonces les ruego levantar su mano para llevarles el micrófono. Adelante, sí. Aquí hay micrófono. Bueno, mi pregunta es, usted nos acaba de exponer qué no hay que hacer. ¿Nos puede decir una cosa que pueda ser buena desde el cambio de innovación dentro del contexto, digamos, de educación? Claro. Sí, yo creo que hay muchos ejemplos. Yo creo que muchas de las cosas que estoy comentando aquí, no es que la innovación sea mala en sí, es la manera en que se expresa del discurso. Entonces, yo lo que te diría, por ejemplo, así de entrada, de uno de los primeros puntos, ¿qué cosa a nivel de discurso se tiene que hacer? Congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso yo lo vería así, una cosa muy concreta. A nivel de innovación te puedo decir muchas cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey tenemos nosotros un observatorio de innovación. Ese observatorio, luego les puedo pasar la dirección a Maricruz, ¿tú la conoces? Es donde está Pepe Escamilla ahí al frente, ¿verdad? Pero hay todo un espacio y en donde hay una cantidad de información abierta, disponible. Ustedes se pueden suscribir a un boletín que sale todos los martes a las 6:30 de la mañana y ahí ven en este observatorio, por ejemplo, 10 innovaciones que están manejando en distintas partes del mundo, se generan unos fascículos de EduTrends con ciertas innovaciones, entonces se está haciendo mucho en esa línea. Hay otras actividades o acciones que estamos tratando de promover que son, por ejemplo, los proyectos Novus. Se asignan alrededor de unos 100,000 pesos, ¿son cuánto en dólares? 100,000 pesos son como, ¿cuánto? No, 100,000 pesos son, 10,000, $5,000.
5,000, 50,000, sí, $5,000 más o menos. $5,000 para que los profesores se someten a concurso y los profesores que tengan un proyecto innovador, se les da esa cantidad, una cantidad que puede ser mayor o menor, pero según lo que se pida, para que lleven a cabo el proyecto a lo largo de un año. Y esto se está dando alrededor de unos 400 profesores anualmente, ¿sí? Entonces, es una buena cantidad que se está invirtiendo, 400 profesores por $5,000 promedio, que se está dando para promover proyectos de innovación específica, que después viene la cuestión de incorporarlos a la operación. Pues es un ejemplo. Otro ejemplo de actividades que estamos realizando nosotros, por ejemplo, es un congreso de innovación que los podemos invitar, es en el 12 de diciembre, 12, 13 y 14 en la Ciudad de México, y es un congreso bien interesante con el que estamos trabajando. Pero así podríamos hablar de muchas cosas a nivel del grupo de investigación e innovación en educación, el libro que estamos generando, estamos haciendo proyectos conjuntos y demás. Yo creo que hay muchas cosas. Pero a nivel de discurso, volviendo a lo mismo, si tú me dices, una cosa que sí se tenga que hacer es, uno, congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Dos, el que si vamos a hablar, hablemos con evidencias fuertes, sólidas, sustentadas en investigación educativa robusta, ¿sí? No en investigación, no en estudios así superficiales y demás, sino hablar sin tanto sofisma. Vamos, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí podemos argumentar mejor con argumentos de investigación robusta que se puedan realizar. Y yo creo que esa es una parte clave para todo esto. Y en fin, podría haber más cosas, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Sí. Buenos días. Buen día. Me gustaría que usted se refiriera a la relación entre cambio y aprendizaje. Lo digo porque, digamos, una de las características que tratamos de implementar en nuestro equipo de trabajo, que es uno de los equipos, digamos, que está siendo analizado en este proyecto, tiene que ver con cambiar de lugar para aprender en cuanto a la conformación del equipo, es decir, si está en la coordinación, cambiar de lugar en ciertos momentos, cambiar de rol, desburocratizar la forma de hacer las cosas, Sí. ¿verdad? Y solo así hemos podido aprender a ser un equipo, ¿verdad? Pero como estamos reflexionando en torno al tema del aprendizaje, es decir, a cómo este quehacer nuestro en esta universidad se traduce en herramientas y en procesos, ¿verdad?, para generar reflexiones y aprendizajes, me gustaría tal vez que usted nos hablara de por qué el cambio es importante para aprender, ¿verdad? ¿Por qué el cambio es importante para aprender? Es que hay, como que hay una tautología, ¿verdad? Porque el mismo aprendizaje implica un cambio. Es decir, ya va implícito en esto, ¿verdad? Entonces, dentro por definición de aprendizaje, implica desde luego pues una adquisición de información para reestructurar nuestra forma de pensar, nuestros esquemas en términos piagetianos, ¿verdad? Diríamos, nuestras estructuras de conocimiento y para seguir construyendo ese conocimiento dentro de nuestra mente. Pero como que va implícito, ¿verdad? El cambio dentro del mismo proceso de aprendizaje, ¿sí? Digo, la idea en términos de gestión me parece interesante. Yo creo que habría muchas cosas que muchas veces las instituciones hablan mucho, por ejemplo, de documentar todo el capital intelectual que se tiene, ese capital que se tiene que es intangible, pero que es la suma de lo que sabemos y más, porque el todo es más que la suma de las partes, y ese capital intelectual que a veces no hemos podido sistematizar, por ejemplo, a través de sistemas de cómputo que nos permitían pues, tener esa información y que si alguien cambia o se va a otra posición, no, el que viene de sustitución a tomar la estafeta no tenga que reaprender otra vez las cosas, ¿sí? Dice la frase, el que ignora el pasado está condenado a repetirlo, y esa es la realidad cuando muchas veces la persona cambia de puesto, invitamos a otra que no sabía nada del tema, ¿verdad?, a ocupar una posición, y pues tiene que ir aprendiendo las cosas, ¿verdad?, y las va aprendiendo sobre la marcha, porque se carece de un sistema de gestión del conocimiento grupal, ¿sí? Pero vamos, no sé qué más decir al respecto, pero sí en esta pregunta original, pues yo la veo así muy tautológica, ¿verdad? El cambio es parte inherente de un proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Algún otro comentario?
Están así, ya como que los dejé medio dormidos, ¿o qué pasó? Bien, agradecerle nuevamente a don Ricardo y le damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a tener un receso de unos 15 minutos para un refrigerio en el comedor y les ruego nos ayuden con el tiempo. Volvemos en 15 minutos para continuar con la actividad.